Bienvenido a esta presentación, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Es sobre aprender a negociar, aprender a resolucionar, aprender a generar una solución viable en un conflicto. En eso implica hacer un entendimiento, en principio, de el rigor en la terminología. Y una vez habiendo aclarado eso, veremos una metodología en específico, que es la metodología Harvard. Para eso vamos a dar un contexto. ¿Por qué? Pues vamos a hablar que hay diferentes metodologías. Nos vamos a dar cuenta que esas metodologías en algún momento la hemos aplicado en nuestra vida, en la empresa, en diferentes escenarios. ¿Qué significa? Que estas estructuras tienen una ubicación, una aplicabilidad a nivel macro. Estamos hablando en términos de gobiernos. Y a nivel medio, podríamos estar hablando de niveles corporativos. Y en el inmediato plazo, es decir, en el inmediato contacto, ¿sí? En la cotidianidad que tenemos. Y al hacerlos visibles, podemos entender e identificar por qué algunas cosas no resultaron bien o por qué hay conflictos que están siendo mantenidos en el tiempo, ya sean en la empresa. Entendernos también incluso como sociedad y también conflictos de carácter personal. ¿Por qué? Somos personas inteligentes, estamos funcionando, deseamos lo mejor para todos. ¿Por qué no se logra resolver este problema que tengo con mi pareja desde hace años, con mi hijo desde que ya tiene 13 años, en fin, qué sé yo? Eso es lo que vamos a identificar. Entonces, con la venia de ustedes, ya no, presentaron, muchas gracias. Vamos a presentar la agenda que vamos a trabajar en esta horita, ¿sí? De antemano, mis disculpas, esto suelo hacerlo, porque el tema da para conversar y discutir y profundizar y generar detalles y revisar casos un semestre, si se quiere. Y aquí tenemos una hora. Entonces, de antemano, disculpas también que sea como un abrebocas. Sacamos por concursos de estos eventualmente para compañías, para casos específicos o para el gran público. Ahora al final les comento algo de eso. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me están escuchando? Sí, señor. Perfecto, lo escuchamos perfecto. Vale, perfecto. Porque es otro sesgo, otra dificultad, otro defecto de los muchos que tengo, y es que este tema de la mediación tecnológica me ha costado, porque pues prefiero tener contacto, ver caras, saber cómo vamos, por dónde vamos y más. Entonces aquí me toca solamente con el audio. Muy bien, primero vamos a definir qué es un conflicto, vamos a aterrizarlo en términos de problema un poco filosófico. Vamos a hablar aquí de manera muy puntual. Tenemos que definir qué diantres es un problema. Porque a veces le decimos problema a todo y no todo es problema. Y en esencia, de esto se deriva en la cotidianidad lo que es un conflicto, ¿sí? Yo por lo general no, pues en términos coloquiales, yo no digo, yo tengo conflicto, tengo altos niveles de conflictividad. No, yo tengo problemas, ¿sí? Vamos a definirlo muy bien, vamos a definir qué es un problema. ¿Sí? Porque nos damos cuenta que hay cosas que yo defino como problemas que en realidad no lo son, ¿sí? En realidad no aplica. Eso lo vamos a identificar aquí. Luego procederemos al método, a la estructura, bueno, ¿y qué metodologías hay? ¿Qué caminos hay? De eso traduce método al español, traduce eso, camino. Entonces, vamos a ver qué vías hay para poder resolverlo. Y luego, ¿qué obstáculos se pueden presentar por lo regular para alcanzar ese objetivo? Que es que, pues, resolver el conflicto, resolver el problema. ¿De acuerdo? Se ve muy corto, se ve como que si fuera una charla así de 15 minutos, 5 minutos por cada elemento, pero tenemos unas derivaciones allí. Bien. Cuando hablamos de problema, de naturaleza del conflicto, tendremos que revisar qué es eso de negociación con base en las posiciones. Aquí empezamos a abordar, ¿sí? A sumergirnos en la metodología Harvard. Alerta de spoiler. Un esencial de la metodología Harvard es separar las posiciones, las acciones de las personas. Diferenciar muy bien lo que se es
de lo que se hace. Elemento fundamental para múltiples cosas, incluso para temas de interrogatorios, para temas de entrevistas. Es importantísimo, porque cuando las personas nos identificamos demasiado con lo que hacemos, lo confundimos con lo que somos. Y implica que ahí generamos una esencia en el hacer, lo cual genera problemas. Porque cuando uno comete un error en el hacer, no se asocia a ese actuar en particular, se asocia a la esencia. Y allí es cuando entramos en escenarios del diferencial entre vergüenza o culpa. Cuando eso se ubica y se toca la esencia, yo me encierro, me protejo. Es natural, es instintivo. El cerebro reacciona así. ¿Cuál es la particularidad aquí? Que no se genera un camino de solución, porque está relacionado lo que se hizo con el ser. Entonces, yo puedo corregir lo que se hace, pero ¿cómo corrijo la esencia si este es inmutable? Somos lo que somos, ¿de acuerdo? Entonces, de allí ya hay un elemento para que entremos a conversar. Otra característica del problema que vamos a identificar ya propio y aterrizando en ese momento en la metodología de Harvard son cuáles son los 4 fundamentales. Los 4 elementos constitutivos de esa metodología. ¿Sí? De esa identificación de lo que es el conflicto para entrar así en un camino de resolución. ¿Qué es los 4 elementos que yo no negocio? Es decir, que tengo que tener muy claro para poder proceder. Si no tengo esto claro, si no lo tengo identificado, pues entonces no puedo empezar a proceder, a buscar una luz al final del camino. Eso para el primer punto. Para el segundo, que ya es el camino, ¿sí? Que es lo que traduce, ya conversamos, en español es lo que traduce la palabra método. Los 7 elementos de negociación. En términos procesuales. ¿Qué es lo que primero viene? ¿Qué es lo que debo de generar un entendimiento? ¿Hacia dónde voy? Los 7 fundamentales. Démonos cuenta que aquí los números tienen también unas características particulares, no tienen un sentido, ¿no? Así las cosas, pasamos así al tercero, que son los obstáculos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Término raro, eso es una sigla muy propia de la metodología de Harvard, ya lo vamos a aclarar en detalle. Eso lo vamos a determinar muy bien. El MAAN, ¿sí? Por ahora, quedémonos con que es la mejor alternativa a aplicar. ¿Y cómo llegamos a esa mejora alternativa? Significa que, si hablamos de alternativa, significa que hay más de una. ¿Cómo identificar dentro de esa más de una la mejor? Es lo que vamos a revisar allí. Y allí veremos, aparte de las alternativas, esos elementos a tener en cuenta en la resolución para saltarnos esos obstáculos que se pueden presentar, sin duda alguna, de acuerdo al camino. Y cuando veamos las diferentes metodologías, cuando veamos los diferentes caminos, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la posición que yo tenga, así mismo me favorece un camino u otro. Y sin duda, nos daremos cuenta, de pronto si no alcanza un poquitico el tiempo, escuchamos de pronto algunos casos, o de pronto de ustedes mismos. ¿En qué momento hemos sido, por qué no decirlo, víctimas de una resolución? Es decir, víctimas de una negociación en la cual en teoría se llegó a una solución entre unas partes, pero yo me vi afectado, ¿sí? O afectada en mi esencia, en mi actuar, en mis beneficios, qué sé yo. Eso lo vamos a identificar allí también, ¿de acuerdo? En este escenario, en esta lógica, es que vamos a orientar nuestra conversación. Primero, lo primero, ¿qué es un conflicto? Y aquí venía lo que les había mencionado, la definición de problema, que es lo natural en el conflicto. 2 palabras que ciertamente son polisémicas. ¿Por qué? Porque tienen varios sentidos, varios significados, dependiendo del contexto. Problema o conflicto, problema y conflicto, ¿sí?
Todos sabemos que es un conflicto, que es un problema, pero vamos a ver un poquitico más allá. A eso me refería con el abordaje un poco filosófico. Y ojo, problema en esencia es algo que tiene solución. Sí, es una situación adversa que tiene solución. O valga decir, es una situación que tiene y requiere una solución. Cualquiera de esas es válida. Ojo, porque si estamos hablando algo que tiene solución, el siguiente paso pues es buscarlo. ¿Mm? ¿Y por qué lo menciono? Porque dependiendo de mi posición frente al problema, de mi definición de problema, de mi abordaje personal a lo que es un problema o un conflicto, depende también que surjan opciones de solución. ¿Por qué? En ocasiones uno le menciona o le da el título de problema a algo que en realidad no lo es. Valga decir, una situación complicada si se quiere, pero que no tiene solución. Si no tiene solución, no es un problema. No lo puedo tipificar como problema. ¿De acuerdo? Y en ese sentido ya se me aclara a mí el escenario. ¿Por qué? Y aquí viene una noticia que de pronto puede ser mala. No todos los conflictos se pueden resolver. Hay unos conflictos que por su naturaleza solamente los puedo contener. ¿De acuerdo? Y de nuevo, no todos los conflictos tienen solución. Hay unos que simplemente debo contenerlos. ¿De qué depende? De las características actuales y actuantes de las partes. Vamos a aclarar eso. Entonces, primero, problema es algo que tiene solución. Un ejemplo. Cuando uno orienta procesos de investigación, ¿sí? En términos objetivos, uno siempre orienta que de entrada uno debe ubicar un problema, algo a resolver. Pero hay cosas que no se pueden resolver. Un ejemplo. Les voy a colocar el ejemplo que a veces le coloco a mis estudiantes un poco caricaturesco, me disculpan. Una tía que dice que su principal enemigo y su gran problema es la gravedad, porque todo se le cae, ya con la edad. Y preguntamos, o sea, ¿la gravedad se puede resolver? Sí, salvo que se vaya para la luna. Y aún así hay algo de gravedad, menos, pero hay gravedad. Entonces, si yo identifico la gravedad como mi tía, una tía hipotética, ¿no? Para no meterlo en problemas, que considere la gravedad un problema, porque todo le cae, se ven arrugas, en fin. Si identifica que eso es un problema, pues de entrada es un problema irresoluble. De entrada entra, pues, en depresión, ansiedad, todo lo que queramos, porque no tiene una salida a eso. Entonces, esa misma situación, si yo la veo desde otro ángulo, me empiezo a dar cuenta que hay diferentes abordajes en realidad del conflicto que ella tiene. ¿Cuál es el problema? En realidad el problema ya no es la gravedad. En realidad el problema es un tema, y aquí metamos el listado que queramos, de autoimagen, de autoestima, en términos más biológicos de consistencia, de tonicidad de piel, lo que queramos. Ahí salen una gran cantidad de elementos. Y esa gran cantidad de elementos, cada una tiene su camino, y cada una tiene su intervención, y cada una tiene su proceso de resolución eventual. Entonces, démonos cuenta que es la misma situación que yo le doy la vuelta y miro diferentes ángulos para poder reconocer cuál es en realidad el problema. Valga decir, ¿qué es en realidad esa situación que necesita solución y que tiene solución? ¿De acuerdo? Hasta aquí, disculpen, ¿estamos siendo claros? ¿Sí? ¿O hay alguna duda frente a esta terminología? Alguien que alce la mano y diga, no, no entendí o sí entendí. Todo está claro, gracias. Vale, no, gracias a ti por participar. En ese sentido, entonces, entendemos que el problema es algo que tiene solución. ¿De acuerdo?
Y si en principio yo no le veo la solución, debo darle la vuelta, porque si no le ubico ningún ángulo en el cual tenga solución, pues entonces sencillamente no es un problema. Si tengo que quitarle ese mote. Es una condición a la cual no puedo abordar en términos de solución. ¿De acuerdo? Ahí es donde surge aquí el tema del conflicto. El conflicto, de entrada, otro precepto fundamental, es inherente a la condición humana. Es decir, donde quiera que haya seres humanos, habrá conflicto. Donde quiera que haya más, es más, ni siquiera más de un ser humano. Así esté solo un ser humano, hay conflicto. ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente tenemos conflictos con nosotros mismos. La naturaleza del ser humano implica una naturaleza decisoria. En tanto haya naturaleza decisoria, hablamos de diferentes posiciones. En ese sentido, hablamos que surgirán lógicas, surgirán escenarios en los cuales haya una confrontación de opciones. Con solo eso, ahí hay conflicto. De suyo que entenderíamos que yo no debo evitar el conflicto. Es equivocada la posición en la cual yo me voy por otro lado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es postergar. ¿Por qué? Porque el conflicto por naturaleza va a estar. ¿Qué es lo que yo sí debo hacer? Tanto en términos personales como en términos organizacionales, en términos corporativos, en términos académicos, en términos de proyecto de vida, en términos de política de vida, es gestionar el conflicto. Eso sí debo hacerlo, ¿sí? Gestionar algo que de entrada está. ¿Sí? ¿Para qué? Sacar los beneficios máximos de eso. Es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y eso implica también diferentes posiciones de cómo es que sería el conflicto. Y aquí nos damos cuenta las diferencias en las características corporativas por la edad de la corporación, por la edad de la compañía, por el tiempo que tenga en el mercado y, ojo, por la generación a la que pertenezcan sus dirigentes, que obedecen a escuelas diferentes de abordaje de conflicto. Y a veces estos innecesarios. ¿Por qué? Porque a veces no logran reconocer muy bien los signos de los tiempos, los cambios, la lectura que se hace de lo contemporáneo. En esencia, que este planeta es diferente al planeta de hace 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, así las cosas, estamos hablando que el problema es algo que tiene solución, el conflicto es inherente al ser humano y que estamos llamados, en esencia, a hacer una gestión del conflicto. Gestión del conflicto significa manejar el conflicto y sacar el mejor provecho posible, ¿de acuerdo? No evadirlo. Eso no resulta bien en la mayoría de los casos. Lo que hace uno es postergarlo. Uno puede decidir postergarlo y la postergación puede ser parte de esa gestión, de acuerdo, pero no como la actitud infantil de cerrar los ojos y que con eso ya no exista. Eso no sirve ni en términos personales, ni en términos relacionales de interacción con otro, ni en términos corporativos. ¿De acuerdo? Porque tarde o temprano los ojos a la brava no los tienen que abrir. ¿Vale? Muy bien. En este escenario, hablamos que dentro de las clasificaciones hay diferentes clasificaciones. Uno es de entrada personales o sociales. ¿Sí? Ya sea personales, que yo tengo un conflicto conmigo mismo o con mi círculo inmediato. Y sociales es cuando formo parte de algo que tiene un natural conflicto con otro algo. Y aquí, claro, hay mucho para abordar. Incluso el tema de los fanatismos trazan de manera total estos dos elementos, que es una fuente natural de conflicto, una fuente natural derivada de la desinformación, derivada del desconocimiento, se generan muchos daños. Cualquiera que sea su fuente del tema del fanatismo, ya sea fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo deportivo, el que quieran. ¿Sí? Y aquí la clasificación. Los dos primeros se parecen, es decir, planificados o inducidos.
¿sí? O los espontáneos o emergentes. ¿Eso qué significa? Que la conflictividad, los conflictos pueden ser planificados. Yo puedo planificar un conflicto. Yo puedo organizar en mi agenda. Vea, aquí tenemos que resolver esto. Va a haber un problema. Por eso digo que los planificados son parecidos a los inducidos. ¿En qué se diferencian uno y otro? Más o menos en el tiempo. Los planificados yo tengo más tiempo. Los inducidos son más como inmediatos y por ahí los genero para alcanzar un objetivo. Aquí implica mucho el tema de la ética, ¿no? Porque yo puedo inducir un conflicto para sacar lo mejor de un equipo, en términos muy sanos, muy controlados, o básicamente generar una división para un beneficio personal. Insisto, aquí tiene mucho el tema ético. Y la planificación, es decir, en términos personales, no, este personaje ya no me funciona bien, fue bonito mientras duró, voy a terminar con él. Voy a terminar con él este fin de semana. No, este fin de semana no, porque es final de no sé qué, es un partido que no sé qué. No, en los 8 días. No, 8 días no, porque cumplo año y él siempre se manifiesta con algo, entonces no, despuesito, 8 días. No, porque es amor y amistad, ¿sí? Y da pena. No, en un mes ya organizo y termino con él. Puede planificar el conflicto. Sabe que va a haber lágrimas, sabe que va a haber sufrimiento, sabe que hay duelo, hay mil cosas. El tema de la organización también. Hay que desvincular, pero como lo hacemos ahorita, no. A finalizar el corte, no. En fin, esos conflictos yo los planifico, yo los organizo. Sé que va a haber un problema. Sé que va a haber una confrontación de opciones, de opiniones, de posiciones, lo que queramos. Y los otros son emergentes o espontáneos. Es decir, yo no los planeo, no me los espero. Salen sin llamarlos y pueden generarme dolores de cabeza. Nadie en el DOFA o en la planeación del 2019 tenía para el 2020 pandemia y confinamiento, sobre todo confinamiento. Nadie, o sea, no conozco la primera organización que tenía listo para el 2020. Estamos diciembre de 2019, vamos a hacer la planeación del 2020, organicémonos, va a haber confinamiento. Nadie, yo no lo he ubicado. Si aquí hay alguno, pues enhorabuena y bendiciones, aplausos y demás, que nos enseñen cómo fue el tema. Pero nadie. Ese fue una clara conflictividad, una clara contraposición de posiciones emergentes, de la nada. No se lo esperaba nadie. Algunos lo avisoraron, algunos lo avisaron desde el 2000, ¿sí? Que en el 2012 iba a haber algo, pero en esencia no se tenía de manera concreta. Ese es un ejemplo de un conflicto global, ¿sí? Digamos social, colectivo, espontáneo o emergente. También los tengo en términos personales, ¿sí? ¿De qué depende? De la preparación que yo ya he tenido para hacer claramente gestión y desarrollo, afrontar ese tipo de situaciones. Ahora hablemos de la intensidad. La dimensión del conflicto. Aquí hablamos de la intensidad, es decir, hay conflictos que ciertamente, es decir, esa contraposición de posiciones son de una intensidad baja, ¿sí? Se pueden manejar incluso con autoridad también, ¿sí? Con direccionamiento, se pueden. No exigen mucha conversación, no exigen mucho debate. La dimensión de las consecuencias, la solución o resolución o decisión que yo tome, ¿sí? O que se tome en colectivo, se tienen que revisar al máximo el marco de consecuencias, sabiendo que hay unos escenarios en los cuales claro que se nos van a escapar, siempre, ¿sí? Entonces, teoría del caos, eso incluso ni siquiera es nuestro, es un modelo físico. Las consecuencias, ¿sí? Y las posibilidades de evolución, ya sea de la resolución o la evolución del conflicto. Esto se presenta más en esa lógica que les presentaba hace unos minutos sobre que no todos los conflictos tienen solución. Que hay unos que solamente lo que yo debo hacer es contenerlos. ¿Sí? Es ubicarlos, volverlos endémicos, que queden ahí. Quitarle la posibilidad de evolución, ¿sí? Darle la visibilidad del caso para que se queden ahí, si ya no tienen posibilidad de resolución.
Y se presenta esto a todos los niveles. Insisto, personal, de interacción, colectivo, corporativo y global. Aquí creo que nos devolvimos. Ok. Las escuelas. ¿Qué es esto de las escuelas? ¿Sí? Formas en las cuales tradicionalmente se han identificado los conflictos. ¿Sí? Tenemos aquí en esencia tres. El Harvard, que es el cual vamos a concentrarnos, ¿sí? Y sobre el cual vamos a abordar la metodología. Por eso ahorita ya no lo voy a conversar muchísimo. Solamente basta decir que se centra en negociar con base en posiciones, separándolo del tema personal. Ahorita voy a profundizar un poquitico más en eso. Solamente lo menciono para diferenciarlo de los otros dos. El estilo soviético, este lo mencionaba Herr Cohen, se caracteriza porque es una negociación en esencia de suma cero. ¿Qué significa eso de suma cero? Lo que uno gana lo pierde el otro. Es un modelo incluso derivado mucho de la estructura económica y de la definición económica, de hecho. Lo que gana uno, inequívocamente lo tiene que perder el otro. La posición en este estilo soviético es, de entrada, ganar a toda costa. Valga decirlo, aplastar al enemigo, porque todos ciertamente son enemigos. Así de entrada se arranca. El estilo soviético plantea unas posiciones iniciales extremas. ¿Cómo así? Uno está en una esquina y la otra persona está en la otra esquina. Son posiciones extremas. ¿Cuánto vale esto? 500.000. No, tengo 300.000. Esas son posiciones que son ciertamente extremas. Por colocarle solamente un ejemplo en una escala pequeña, ¿sí? Para no colocarlo en escalas globales, que en escalas globales tenemos pues muchos ejemplos y no vale la pena ahorita entrar a discutirlos. El ejercicio de la negociación, la autoridad es limitada en el estilo soviético. ¿Por qué? Porque lo que priman son no las posiciones, sino las decisiones de los bandos. En este sentido, las concesiones se tienden a minimizar e incluso a demorar, incluso a obviar. Esa es la característica del estilo soviético. Si quieren, podemos resumirlo como en el ganar a toda costa o en el de suma cero. ¿Sí? Es decir, suma cero significa que lo que alguien gana, el otro lo pierde. Lo que uno pierde, el otro lo gana. A veces este estilo, no con ese nombre, pero, y a veces sin saberlo siquiera, que obedece esta metodología, se utiliza en algunas conciliaciones que tienen que ver con temas de relaciones, con temas incluso parentales de pareja, etc. El otro estilo, o la otra escuela mejor, porque son escuelas de pensamiento que tienen sus abordajes, sus métodos, si se quieren, sus adeptos, si me lo permiten. Es el estilo clausewviano. ¿Clausewviano por qué? Ese es el apellido de Carl von Clausewitz, que ya desde el nombre ya nos logramos ubicar en un lugar del planeta. El principio de la estructura de la escuela clausewviana, o del señor Carl von Clausewitz, sostiene en esencia tres elementos, y los tres elementos arrancan de la guerra. Es decir, los tres elementos tienen como primer elemento la guerra, es decir, acabar con el otro. El primero, la guerra es algo normal, formal, de exposición y que se tiene que tratar en términos académicos. Valga decir, la guerra es parte de la política que se utiliza, es decir, forma parte de la naturaleza de comportarnos nosotros. El segundo es que la guerra es un acto para imponer la voluntad propia. ¿Frente a quién? Frente al adversario, cualquiera que éste sea. Y el tercero, que la guerra es el acto de fuerza por definición. ¿Qué significa eso? Que no hay límite para aplicar dicha fuerza. Aquí
¿Cuándo se termina un conflicto? Solamente cuando el adversario sea derrotado o me haya derrotado. Si nos damos cuenta, sobre todo estas dos alternativas, ¿sí?, están mediadas de forma definitiva en el escenario del ganar, sobre todo estas dos últimas. En el primero también es una estructura del ganar, pero del ganar en función de la posición, no en función del escenario propio, de acabar con el adversario, como en el caso clausewviano, o en el sentido de ganar a toda costa sin importar qué. ¿Sí? Y otro ganar, es el tema de suma cero, que es el estilo soviético que mencionamos. Aquí nos damos cuenta que en la escala menor, en algún momento, ¿sí?, hemos utilizado varios de estos. Conflictos de oficina, en el cual, no, es que esta persona me molesta mucho, lo que sea, yo voy a acabarla y como sea, y entonces esto, y le hago lo imposible, le genero esto, pero calladita, que como así, que llega nuevo y que va a poner su ley, no, señor, yo le voy a colocar mi ley, como así, que respete, y aquí tal, entonces cuando esto, entonces yo le quito, le apago el computador, en fin, mil cosas. Esos son escenarios propios ciertamente de estos dos. El estilo soviético, en términos corporativos, nos hemos dado cuenta que se presenta mucho con áreas, ¿sí? Entonces, comercial y financiera, o comercial y operativa, ¿eh? No, pues que se ponen a vender 200 y comercial dice, no, 200, venta, lo que sea maravilloso, pero es que usted dijo que lo vendía una semana y una semana no alcanzamos de la parte operativa a funcionar con todo eso, no nos da. Ah, bueno, sí, entonces hagámosle, aprieta a los de finanzas, aprieten a los de que sueltan la plata, que no, porque hay unos cortes, hay unos formatos que hay que llenar, hay una búsqueda de proveedor, no puede ser cualquiera, tenemos uno, pero no pueden rendir, en fin. Esos son ejemplos a esa escala del estilo soviético. Se da más en términos de áreas, no se presenta mucho en términos individuales. El clausewviano ciertamente se presenta en términos corporativos, en términos organizacionales, más en términos personales. En esta lógica, espero que no nos vayamos a pasar, creo que vamos bien, es donde vamos a aterrizar eso que hemos mencionado de los 4 fundamentos, los 4 no negociables. Primero, las personas. Las personas, de entrada, las aislamos de sus acciones, que era lo que había mencionado al comienzo. Se separan a las personas del problema, ¿sí? Las personas son actuantes del conflicto, ¿sí? No son inherentes al conflicto. Eso que suena así como muy simple, tiene un trasfondo ciertamente profundo. Cuando yo asocio, es que esa persona, es que él es así, es que ella es así, de entrada estamos limitando toda la estructura. Todo el proceso de resolución del conflicto lo estamos limitando así de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que separar la persona de la conducta. Cuando yo logro hacer eso, logro eventualmente hacer que la persona vea esa conducta como externa a ella y producto de unas condiciones diferentes o unas condiciones personales, que al hacerlas, al exponerlas, al hacerlas explícitas, se les da manejo. Cuando yo no lo puedo tener de manera explícita, no tengo manejo. Entonces, ese es lo primero, ¿sí? Importante, fundamental, separar a las personas del problema. En términos más profundos, separar la esencia de lo que se hace, separar la acción de la persona. Eso, y tenerlo, vean, se lo digo como política de vida. Luego, ahí sí me concentro en los intereses. ¿Qué es concentrarse en los intereses? Es decir, ¿qué es lo que busca cada una de las posiciones? ¿Por qué? Porque cada posición obedece a un interés y no siempre los intereses son claros. No siempre los intereses están expuestos. Hay que identificar qué interés, valga decir, qué motivación es el que está detrás de cada conducta. En este sentido, ¿qué interés es el que está detrás de cada posición? Aquí tenemos también, casi que no sale, las opciones. Si yo solamente ubico una opción,
pues me cierro, todo el marco lo cierro a un camino. Y eso puede generarme dificultades, desde luego. Debo de ubicar una variedad de opciones antes de actuar, antes de lanzarse. ¿Sí? Aquí tiene mucho que ver las características de personalidad. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras organizaciones personas que son de una resonancia más secundaria y como que, espere, no lancemos todavía. Elementos generacionales también están aquí involucrados. La persona que tiene una gran experiencia. Es decir, bueno, espere un momentico. ¿Cómo es la lógica? ¿Cómo hacemos? Ya nos pasó una vez. O el gran líder, ¿sí? Ya con canas y demás, que sabe cómo es la vuelta, tiene mucho tiempo en la compañía, sin importar el rango. De momento, porque aquí de pronto hay que ver otro escenario, hay que ver otra lógica. Y hay que escuchar eso, ver las opciones, antes de actuar de forma impositiva. O, si se quiere, de forma impulsiva, más bien. La tengo clara, eso lo estudié, lo leí anoche, tal, sucedió preciso, son mensajes divinos, nos vamos por ahí. Un momento. Hay que tener en cuenta que esa impulsividad es muy útil en la toma de decisiones en los escenarios particulares que no necesariamente corresponde a conflictos, que no necesariamente corresponde a un tema de conflictividad. Ahí sí, de pronto es súper útil, ¿sí? Y hágale, y suelten el cuerno y hágale que se dispare. En otras lógicas, sobre todo en términos que tienen que ver con resolución de conflictos, hay que revisar, sobre todo por los temas de evolución del conflicto, este tipo de opciones y de posibilidades. Hay cada quien es escuchado y se hacen explícitos escenarios que antes no eran para alguna de las dos partes por lo menos tan claro. Y por último, los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Tiene que haber un escenario objetivo, un no negociable, ¿sí? Un bienestar para todos, ¿sí? El criterio objetivo es un criterio incluso ético. El criterio objetivo tiene que ver con, no venga por debajito, yo lo favorezco a usted y después usted me ayuda. No. Y es así, estoy de una vez firmando la evolución del conflicto posterior por otros lados, que tarde o temprano se revela, que tarde o temprano se evidencia. Incluso, eso está medido también por el tamaño de la organización, por el tamaño, por la cantidad de personas involucradas, etc. Se vislumbra mucho en términos de alto gobierno. De alto gobierno me refiero de la gobernabilidad y la gobernanza social. Se evidencia mucho eso, ¿sí? No siempre utilizan criterios objetivos. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando los criterios que se establecen terminan siendo subjetivos. Ahí ni siquiera estábamos hablando de mediación, sino estamos hablando de intercesión. Ya ahí la lógica cambia. Recuerden lo que mencionamos al comienzo sobre el rigor en el uso de los términos. Decirle las cosas como son. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos justamente para analizar este conflicto y llegar a estos 4 fundamentales? ¿Qué causas le dieron origen? Revisarlas, insisto, de manera objetiva. Tiempo, modo y lugar donde se desarrolla. ¿Por qué? Porque no se dan en el éter, en el éter, en la nada, por ahí, en el palpe. No, eso tiene un tiempo, una frecuencia, un modo, un lugar. Para las personas que trabajen en comités de convivencia, en temas de, dijéramos, de representatividad organizacional, esto es fundamental, ¿sí? Modo, cómo se dio, tiempo, dónde, qué frecuencia, etcétera. Las dimensiones, qué tanto es lo que está afectando, a qué rango se está afectando, qué nos está comprometiendo, las partes involucradas y las características de esas partes involucradas, ¿sí? No es lo mismo generar o revisar un conflicto entre dos áreas que entre la alta dirección y un tema de contratistas, por ejemplo. Que eso tiene que ver con este otro punto, que son las relaciones de poder. Eso es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Por las diferencias también generacionales. En las nuevas generaciones, este tema de las relaciones de poder tienden a estar más escindidas, ¿sí? En generaciones anteriores,
Las relaciones de poder tienden a ser claramente más verticales, ¿sí? Y es así como llegamos a los 7 elementos de la negociación. Para respetarles el tiempo, vamos, aquí voy a estar un poco más ágil, bueno, pues como va a estar la grabación, ciertamente, esperemos que no haya ningún tipo de dificultad allí. Los 7 elementos de la negociación, ya vimos algunos. Revisar las alternativas. Ay, Dios mío, que no se nos demore ahorita. Identificar los intereses, los que están detrás de las posiciones, revisar las opciones para efectos de resolución, los criterios, que es la legitimidad, los criterios objetivos, el compromiso que se tenga de las partes, por eso es que tiene que ser altamente explícito, que ciertamente sea lo que nos vamos a comprometer, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos podamos, pues, ganar, ¿sí? Se llegue a lo que a todos nos beneficia, ¿sí? Y un principio natural de comunicación, que ese sí, de entrada, si quieren ontología del lenguaje, si quieren, después realizamos otra charla solamente de comunicación, y en la comunicación, la falacia de la transmisión de información, podemos ver las lecciones de poder, el lenguaje de poder, cómo se gestiona el lenguaje de poder, cuáles son los actos del habla, cómo generar las posiciones solamente de la comunicación, pero eso sí no lo alcanzamos a abordar acá. Las estructuras de relación, que tienen que ver también con las estructuras de relación de poder. Y aquí van. Si quieren, tomar una... no, pantalla no, porque van a tener la grabación. En las alternativas, ¿cuáles son los diferentes acuerdos que se pueden llegar a generar? ¿Sí? Desde el origen, desde lo preestablecido, desde lo que estaba previamente dado, ¿sí? Lo que se requiere para la satisfacción general, lo que sea, insisto, de forma transversal, de mutuo beneficio, que no deben afectar a otros, porque ya lo vimos, corresponde a otras escuelas, ¿sí? El de suma cero, ¿sí? Este no es de suma cero, ¿sí? Es decir, que si alguien gana, el otro pierde, no se trata de eso. El principio de legitimidad, que era lo que nos referimos al criterio objetivo. La viabilidad y el cumplimiento, es decir, cuando hablamos de compromiso es que sean muy aterrizados y que sean permitidos en el tiempo, ¿sí? O sea, con unos escenarios muy concretos, por eso hablamos de tiempo, modo y lugar. Verificación real de la calidad de la comunicación, es decir, que realmente haya un escenario de conversación pública, es decir, de lo que sale más allá de la conversación privada y que esa esté con un nivel de brecha mínimo, ¿sí? ¿Qué es eso de conversación privada y conversación pública? La conversación pública es toda la que yo tengo, la que sale de mis labios, la conversación privada es la que yo tengo conmigo mismo. Que esa brecha sea disminuida, ¿sí? Un ejemplo aquí, claro, es cuando se están enamorados. Cuando están enamorados no hay conversación privada, todo va saliendo. Y existe esa coinonía, esa comunión, esa común unión y todo está como perfecto. Ese es como más o menos el ideal, no se llega allá, pero básicamente para ilustrar un ejemplo de hacia dónde es que se tiende. Y el tema de la relación, ¿sí? El riesgo relacional constante, ¿sí? ¿Para qué? Para ubicarnos en función de un logro exitoso. ¿Por qué? Porque la interacción ciertamente se mantiene. De aquí volvemos y nos agarramos del tema del compromiso. Listo, ahí vamos. 7 minuticos, ya casito. Muchas gracias. Aunque lo hemos planteado para hora y media, ya se dan cuenta por qué. ¿A qué se refiere esto con los obstáculos de negociación? Esto lo vamos a revisar un tantico en unos minutos, pero aquí es importante irlos avisorando, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones de poder. ¿Qué pasa cuando hay personas que no se ubican con eso, el compromiso que hemos mencionado ahorita? ¿Sí? Y dentro del modelo Harvard es, bueno, ¿qué hacemos cuando se juega sucio? Así aparece y así quise dejarlo, ¿sí? Porque pues ciertamente es importante. En el primero, ¿sí? Hay que generar, y en esto ser muy creativo, la cantidad de opciones lo más amplia posible para generar acuerdos mutuos. Es decir, cuando se intentan identificar un número importante de opciones, un número importante de alternativas, todas las opciones empiezan a ver escenarios que antes no veían y que incluso algo que puede ser favorecedor para una parte resulta que también es favorecedor para la mía.
Por un lado. Por otro lado, eso ya nos genera un camino para lo más difícil, que es generar todo lo que se charla en escenarios prácticos, en escenarios operativos, ¿sí? Y no sé si ustedes sufren eso que a veces uno tiene que está tanto en reuniones que no le queda tiempo de trabajar. Ahí es donde se ubica el término de lo práctico, de todo lo que se habla, poderlo hacer ciertamente operativo, insisto. ¿Mm? Y, desde luego, por esto se llega a seleccionar esa mejor opción, ¿sí? Esa mejor alternativa para poderla trabajar. ¿Mm? Ahora bien, en esto hay escenarios, hay posiciones que no logran comprometerse, que ese es un escenario, ¿sí? No ubican, o sea, están demasiado cerrados. ¿Mm? Una cosa es en la identificación de las posiciones. ¿Mm? Y de nuevo, escudriñar mucho más las intenciones. Cuando uno toca la intención, cuando uno toca la motivación, ahí sí uno entiende mejor la conducta, uno entiende mejor la posición. Mejor la conducta en la motivación y mejor la posición desde la intención. Por eso hay que hacer mucha indagación con el tema de las intenciones. ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué? Porque cuando uno ubica un criterio objetivo, si la intención era difusa, la persona tiende a no entrar en eso. ¿Por qué? Porque se está alejando de su intención y su intención no era clara para los demás, era muy oculta, era no clara, para no entrar en juicios. ¿De acuerdo? Ahí es donde entran los escenarios incluso de mediación secundaria. ¿Qué es un escenario de mediación secundaria? Es algo cuando ya más profundo, porque ya no se habla de las posiciones, sino que se aborda a la persona desde sus intenciones. ¿Mm? Claro que es un escenario ya un tanto más, más íntimo, más cercano. Y el otro es el último, que es cuando se intenta jugar sucio. Se conoce todo esto y con esta metodología que busca que se genere la mejor alternativa, etcétera, se estaba con alguna de las otras dos, es decir, o de suma cero, o que esto es una guerra, o que a mí nadie me la gana, y que juega mucho el tema de los egos, sobre todo. ¿Mm? Hay que identificar las acciones que la persona está implementando. ¿Mm? Aquí lo hablamos en términos de tácticas, pero son básicamente las acciones, ¿sí? No tanto como la estrategia, que es el tema de la planeación. Ser muy, muy, muy explícitos, ¿sí? Y ser muy asertivos en términos de exponer la legitimidad o ilegitimidad de las acciones que se están presentando. ¿De acuerdo? Eso ciertamente hay que hacerlo, sea quien sea, desde luego. Ahora bien, era lo del MAN, ¿sí? El MAN que les mencioné al comienzo se refiere a esto, que es ya ubicar, bueno, la mejor alternativa al acuerdo negociado. Sabemos qué es lo mejor para todos, sabemos qué es lo que nos tiene contento a todos. Bueno, y dentro de todas las alternativas para ese acuerdo que vamos a negociar, ¿cuál es la mejor? Entonces, son 3 elementicos aquí para revisar. Yo tengo que dedicar recursos, ya sean de tiempo, ya sean sobre todo de tiempo en esto, ¿sí? Ya sean de recursos, pero que se dan, ¿sí? Frente a cada una de las posiciones para darle viabilidad a esa resolución. ¿Mm? Puede ser una problemática muy organizacional que requiere una intervención de más de un área y que tiene que ser de más de un área, ¿para qué? Para ganar la viabilidad, para generar la viabilidad. Eso es fundamental. Las maneras de mejorarlo de la otra parte, es decir, esa mejor alternativa que se pueda dar, bueno, ¿cómo se puede mejorar aquí y cómo se puede mejorar allá? Ya una vez la tenemos identificada. ¿Mm? ¿Qué se tuvo en cuenta para mejorar? ¿En qué nos va a beneficiar? Etcétera. Y luego, importante esto, de no hacerlo, ¿qué costos tiene? Esto, insisto, la idea es aplicarlo casi que como una política de vida. Bueno, y si no lo hago, ¿cuánto me puede costar? No tomar esa decisión, ¿cuánto me puede costar en el futuro? No implementar eso ya, ¿qué puede impactar en múltiples niveles en una semana, en un mes, en un año? Insisto, casi que como política de vida. ¿Por qué? Porque esto, en la manera como yo lo entienda, en términos personales,
también lo hago visible en términos organizacionales. ¿Sí? Y si lo tomáramos, que no sé, no tengo ni idea, y si no me pregunten porque no tengo ni idea, ¿por qué no se aplica en términos de la gobernanza a gran escala? ¿Sí? En términos sociales, en términos de la gobernabilidad social, ¿sí? No tengo ni idea, yo no se los he visto, ¿sí? Que se consideren, bueno, si no toman una decisión ya, ¿cuánto? No lo he visto, ¿sí? Y es fundamental. Entonces, ya que allá no lo hacen, por lo menos hagámoslo nosotros. Para finalizar, tener en cuenta para resolver los conflictos. De nuevo, y de mano de lo que ya mencionamos, las características individuales, ¿de acuerdo? La resonancia, es decir, el impacto que eso va a tener sobre las personas, sobre las posiciones, que ya claramente hablamos que están separadas, en términos de las intenciones y en términos organizacionales. Los niveles de poder, ¿sí? Claro, dependiendo el poder tiene una cuota de soledad. ¿Quieres más poder? Maravilloso. Tienes que pagar una cuota de soledad. A mayor poder, mayor soledad. Eso, sencillo, eso no lo negocia nadie. Es así, ¿sí? En ese sentido, se tiene que revisar de los niveles de poder de las personas que están detrás de las posiciones, incluso derivado de los intereses. La posición en el conflicto, que ya en esta escuela tiende a ser más equilibrada, y la importancia del otro. ¿Mm? Es fundamental el otro en tanto persona, el otro en tanto semejante que está ahí conmigo, ¿sí? Y que tiene unos intereses y unas posiciones y que también, al igual que yo, es legítimo que se le vean satisfechas claramente sus preocupaciones. Y lo que hablamos desde el comienzo. No se debe evadir el conflicto, no se debe evitar, que es lo que hago, una gestión de los conflictos, ¿sí? Y administración de los conflictos. Por ahí profundizo. ¿Por qué? Porque empiezo a identificar los diferentes liderazgos de mi equipo. Ah, bueno, identificar los diferentes liderazgos es una maravilla. ¿Por qué? Porque no existe un liderazgo para todo. Entonces, en determinadas circunstancias, es útil determinados tipos de liderazgo. Y ahí sí, en ese sentido, logramos que el equipo vaya funcionando, ¿sí? Mucho más parejito. Para profundizar, para quienes quieran, les recomiendo estos 4 textos. Cómo negociar, de José Noé Ríos. El arte de la guerra, el ultraclásico de Sun Tzu. Ahí está una novela gráfica, de hecho. Maravilloso texto. Hay diferentes traducciones. Si alguien le da al mandarín fuerte y antiguo, pues léaselo del idioma original. Yo no tengo ni idea, entonces hay muchas traducciones. De hecho, hay una versión para directivos, de hecho. El libro de los 5 anillos, de Miyamoto Musashi, muy buen libro. Les recomiendo que se lean, se revisen los dos. El libro de los 5 anillos, el puro, dijéramos, la traducción tal cual, y la edición que sacaron hace algunos años, que se llama El libro de los 5 anillos para directivos o para personal de corporaciones, para personal de empresa. Muy interesante en términos de estrategia y de resolución y de alcanzar objetivos. Y uno centrado sobre el cual se derivó todo el modelo, o mejor aún, el libro que fue producto conclusivo de todo el modelo de la escuela Harvard, se llama así, sí, de acuerdo, que es cómo negociar sin ceder. Ese es el tema de la escuela de Harvard. Están los profesores Fisher, Uri y Farfón. Muchas gracias por su atención, por su participación. Creo que me excedí los 5 minuticos apenas de los que dimos al comienzo de la charla para que se conectaran. No sé ustedes. Les agradezco mucho por su atención. Quedo atento a cualquier tipo de inquietud, de duda que pueda aclarar, agradeciéndoles desde luego su atención y participación. Muy amables. Muchas gracias.